Desde el equipo de salud digital ponemos a disposición de los servicios a lo largo del país la estrategia de teleotorrinolaringología. Para eso vamos a dejar alguna información en relación a los criterios de inclusión, exclusión y consideraciones técnicas para la derivación de pacientes. Mi nombre es Mariela Torrentes, soy especialista en otorrinolaringología y soy la directora de la célula y conmigo trabaja el señor Ricardo Pinto, quien es el encargado de proyecto. El objetivo de la célula de otorrinolaringología es fortalecer la red integrada de los servicios de salud con un modelo de atención a distancia, asincrónico, que es complementario a la atención que pueden brindar a los pacientes en el nivel primario y secundario, para poder mejorar el acceso de las personas a la atención por la especialidad. Los criterios de inclusión es aquellas personas mayores de 18 años que están en lista de espera para interconsulta nueva de la especialidad de otorrinolaringología por el diagnóstico de hipoacusia en cualquiera de sus variantes. También recibimos pacientes controles, es decir, que ya han tenido la entrega de un dispositivo de ayuda auditiva. Y en este caso, los criterios de inclusión son aquellas personas que tuvieron la última entrega 5 años o más hacia atrás. Cuando el audífono está funcionando mal, se solicita que la última entrega haya sido al menos hace 3 años. En el caso de robo, el criterio de inclusión es que la última entrega haya sido por lo menos hace un año. En el caso de pérdida del audífono, cuando esta es la primera vez que ocurre, el criterio es que haya sido entregado al menos hace un año. Cuando el paciente refiere que pierde por segunda vez el audífono, eso aumenta a 2 años y en caso de que ya sea la tercera o más pérdida, pedimos que criterio de inclusión por lo menos 3 años desde la última entrega. Todos estos casos van acompañados de una buena adherencia que la definimos como el uso mínimo de 4 horas al día del dispositivo de ayuda auditiva. Esto registrado mediante data login o con la pregunta de Sirúa, piense cuánto tiempo ha usado su audífono en las últimas 2 semanas en un día común. Criterios de exclusión: pacientes menores de 18 años, antecedente de cirugía de oído, cualquiera haya sido y a cualquier edad, o no cumplir con los criterios de inclusión que recién revisamos para la renovación de audífonos. ¿Cuáles son las consideraciones técnicas que se deben tener a la vista? Nosotros pedimos que los equipos del audiómetro e impedanciómetro estén con calibración al día. Eso significa que tengan una revisión en forma anual, que aquellos profesionales que ejecutan los exámenes estén previamente validados por Hospital Digital, que los exámenes vengan firmados por el profesional correspondiente. La persona que presenta al paciente, es decir, que sube toda la información a la plataforma de teleinterconsulta, puede ser distinta al profesional que firma el examen, pero ambos deben estar previamente validados por Hospital Digital. La audiometría es obligatoria para todos los pacientes que nos deriven. Si el PTP del mejor oído está entre 35 y 40 decibeles, también se debe adjuntar la encuesta HHIE. Si hay una diferencia osteoaérea igual o mayor a 10 decibeles en cualquiera o en ambos de los oídos, se debe adjuntar una impedanciometría impresa, no solamente anotar los valores obtenidos. En aquellos pacientes donde no sea posible el registro de la vía ósea, se debe adjuntar una impedanciometría impresa. Entonces ahora vamos a revisar cómo es el proceso de presentar un paciente en la plataforma de teleinterconsulta.
Para eso, ustedes previamente van a ser capacitados por los referentes de salud digital de cada servicio. Se les va a crear un perfil y van a poder ingresar a esta plataforma. Entonces, donde dice interconsultas, crear interconsultas. En este caso estamos haciendo un demo y cargar datos del usuario. Esto se rellena en forma automática y se les despliega esta plataforma. Entonces, aquí en datos del usuario y derivación, esto se rellena en forma automática. Esto para nosotros es muy importante porque lo primero que hacemos es validar que el examen que ustedes van a adjuntar efectivamente corresponda al paciente que se está presentando, porque como el volumen de pacientes es muy alto, ocasionalmente hay errores que ustedes adjuntan un examen que es de otra persona. También miramos esta parte, que el profesional esté previamente validado. El proceso se inicia con que el paciente consienta para la atención por hospital digital y este consentimiento lo ejecutan ustedes. Entonces, una vez que se le informa al paciente de esta modalidad de atención y que el paciente está de acuerdo, se pone a aceptar. Después viene la identificación si es un paciente nuevo o control. Paciente control significa aquellas personas que ya han tenido alguna atención en relación con la pérdida auditiva, que han recibido audífono o que han sido vistos previamente por otorrino. Supongamos que en este caso fuera una atención un paciente que llega por primera vez. El nivel de prioridad nosotros lo clasificamos de acuerdo a la edad de las personas. Las personas de 80 o más tienen atención preferente por la ley de atención preferente y van a clasificar como media. Pacientes de otra edad clasifican como bajo. Aquí aparecen los datos que se rellenan en forma automática de la persona que está haciendo la derivación y aquí la fecha de entrada a la lista de espera para aquellos pacientes que son nuevos, es decir, la fecha de la interconsulta enviada para solicitar la atención por otorrino. Diagnóstico de derivación. Aquí este sistema trabaja con CIE-10. CIE-10 no tiene la palabra hipoacusia, pero si ustedes teclean eso, les va a aparecer en forma automática todos los diagnósticos relacionados con pérdidas auditivas. Y en este caso ponemos pérdida de la audición. Después vienen datos que son comunes para todas las especialidades con las cuales trabaja Hospital Digital, pero que no son tan atingentes para nosotros. Y aquí no es necesario que ustedes pongan ninguna información. Por ejemplo, pulso, presión arterial, hábitos y factores de riesgo, alergias, antecedentes mórbidos, antecedentes quirúrgicos, etcétera. Todo esto son antecedentes comunes para, por ejemplo, un paciente con diabetes, un paciente que consulta por el problema de la tiroide, etcétera. En esta otra columna está lo específico de otorrino, así que esta es la que siempre tienen que manejar. Entonces, diagnóstico de la derivación. Nosotros manejamos solamente dos diagnósticos, si el paciente es GES o no es GES. También recibimos con mucha frecuencia pacientes con audición normal que tienen que ser dados de alta de la lista de espera, para lo cual requieren la evaluación por otorrino. En ese caso, generalmente ustedes ponen hipoacusia no GES. Nosotros entendemos que ustedes saben que el paciente no tiene hipoacusia, pero no tenemos otra forma de poder codificarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el paciente es GES, ponen eso. Si viene desde un aguaporrino o no, y si requiere o no renovación de audífonos. Estábamos trabajando con un paciente que era nuevo, por lo tanto le vamos a poner que no. Antecedentes de cirugía del oído. Esto es muy importante porque si el paciente se ha operado, es un criterio de exclusión. Y si el paciente está usando o no audífono, como es un paciente nuevo, nunca ha usado audífono.
Y este es un campo de texto libre que es muy importante porque aquí ustedes pueden describirnos si ven alguna alteración al examen físico o en el caso de las hipoacusias que son asimétricas o unilaterales, el tiempo de evolución. Por ejemplo, si un paciente tiene una hipoacusia unilateral desde la infancia, uno asume con bastante seguridad de que es una hipoacusia congénita. Pero a diferencia de un paciente que debuta con una hipoacusia unilateral de instalación progresiva en el lapso de 6 meses, a lo mejor uno va a pensar que puede haber una patología retrococlear. Por lo tanto, es muy importante que nos aporten ese antecedente. O, por ejemplo, si el paciente ha sido visto antes por otorrino y ya se descartó esa situación, también es muy importante registrarlo en este campo. O si el paciente tiene una perforación timpánica, fue visto por otorrino y se descartó la opción de una cirugía, de una timpanoplastía, también lo pueden escribir aquí y eso también es un aporte para nosotros poder entregar una mejor indicación. Después viene este campo que es para cargar la audiometría. Aquí ustedes tienen la posibilidad de subir varios archivos en forma simultánea. Pueden subir la audiometría, la impedanciometría en el caso de ser necesario, si es que quieren adjuntar videotoscopía. Recuerden que la videotoscopía no es obligatoria. Después se tiene que registrar los PTP de la vía ósea, de la vía aérea, la discriminación expresada en disílabos para el oído derecho y para el oído izquierdo. ¿Por qué en disílabos? Porque esto es lo que nosotros nos permite evaluar si el paciente es o no candidato a implante coclear, ya que la ley Ricarte-Soto solicita que la discriminación se exprese de esta forma. En aquellos pacientes que el mejor oído está entre 35 y 40 decibeles, se tiene que también adjuntar la encuesta HHIE. Y en aquellos casos donde haya una diferencia osteoaérea de 10 o más decibeles en uno o en ambos oídos, se tiene que registrar aquí y si ustedes ponen que sí, se les va a abrir este campo obligatorio para cargar la impedanciometría. En este caso, si ustedes pusieran que el mejor oído está entre 35 y 40, se les va a desplegar este campo para que registren el puntaje de la encuesta. La encuesta la pueden subir en fotos si es que lo desean, no es obligatorio, pero el resultado numérico sí es obligatorio. Y finalmente aparece este campo donde dice lo que el paciente desea hacer. Recuerden que el GES permite la entrega de dos audífonos en forma simultánea y que nosotros debiéramos favorecer la amplificación oral simultánea, ya que eso mejora la adherencia del paciente al uso del audífono. Pero ocasionalmente las personas em, piden solo un oído y eso, por supuesto, hay que respetar la solicitud del paciente y para eso es este campo. Esto no es lo que ustedes piensan que el paciente necesita, esto es lo que el paciente expresa que quiere. Entonces, da también la posibilidad, em, y si el paciente no quiere usar audífono, que es raro, pero también puede ocurrir, eso lo pueden describir en esta parte que habíamos dicho de texto libre. Aquí, donde dice otros antecedentes, ahí ustedes pueden mencionar si es que el paciente no quiere usar audífono. Ahora veamos qué es lo que ocurre con un paciente que es control. Es decir, que es un paciente que ha sido visto previamente, que se le entregó un audífono o dos audífonos y que requiere renovación de los dispositivos auditivos. En este caso, toda esta parte que es común a las otras especialidades no cambia. Y si nos vamos a esta segunda columna, que es la específica de otorrino, nuevamente quedamos diagnóstico de derivación, los mismos dos diagnósticos. Origen de guaporrino, sí o no, esto queda igual.
¿Requiere renovación de audífono? En este caso va a ser sí, porque es un paciente que ya ha recibido dispositivos auditivos. Y en este caso se despliegan estos nuevos campos donde aparece fecha de entrega del último audífono. Esto es muy importante porque esto es lo que va a definir si tiene o no tiene criterio de inclusión para ser derivado a hospital digital. Recuerden lo que les mencioné antes en el PowerPoint en relación a estas fechas de entrega. Fecha de la última calibración o revisión del audífono, tiempo de uso registrado en la última calibración si es que dispone de data login, y si es que no lo dispone, lo que se estime de acuerdo a la encuesta Sirúa que les mostré en el PowerPoint. Y aquí nuevamente un campo de texto libre donde ustedes pueden describir lo que sea pertinente de acuerdo a lo que conversamos anteriormente. Entonces aquí le vamos a poner 6 horas. Em, Ahí le pusimos. Nuevamente la audiometría, que esto es obligatorio para todos los pacientes que nos deriven, antecedentes de cirugía de oído, uso de audífono. Aquí si el paciente está usando uni o bilateral, si el audífono que tiene funciona o no funciona. En el caso de que el paciente esté usando audífono y que estos audífonos estén funcionando en forma adecuada, no se justifica renovarlos. Ahora, también puede ocurrir que ustedes necesiten esa respuesta para poder egresar al paciente de la lista de espera. No hay problema que manden ese tipo de paciente, en cuyo caso nosotros vamos a contestar, vamos a confirmar el diagnóstico y no corresponde el uso de audífono. Y aquí nuevamente tienen un campo de texto libre donde ustedes pueden anotar algún comentario que consideren pertinente. Aparecen nuevamente los datos de la audiometría, los PTP del oído PTP y discriminación del oído derecho y del oído izquierdo, la encuesta HHIE en el caso que sea pertinente y la diferencia, si es que hay diferencia osteoaérea, también les va a pedir adjuntar la impedanciometría. Y finalmente el mismo campo que ya habíamos mencionado de si el paciente desea usar audífono unio bilateral. Y después de que han rellenado toda esta información, ustedes ponen guardar, guardar y enviar. Aquí ustedes tienen un resumen que pueden revisar y aquí le ponemos confirmar y pide aquí antecedentes familiares. Entonces, aquí pueden poner lo que ustedes quieran porque esta parte no la vamos a mirar nosotros. Y ahora quiere antecedentes farmacológicos, volver. Lo bueno que tiene este sistema es que si ustedes no llenan algo, no los deja avanzar, ¿se fijan? Entonces, aquí ustedes tienen que adjuntar la audiometría y lo importante es que los archivos los tienen que subir en formato PDF. Entonces, aquí yo ya tengo una imagen que descargué de Wikipedia, le pongo cargar y ahí me sube el examen. Y acuérdense que este examen tiene que ir firmado por un profesional que esté previamente validado por Hospital Digital. Esta validación no es compleja. A nosotros lo que nos interesa es asegurar desde cierto punto de vista que la ejecución de los exámenes sea confiable y para eso pedimos una experiencia profesional demostrable de al menos 6 meses en la ejecución de exámenes audiológicos. Eso es lo que interesa. Entonces ponemos guardar, guardar y enviar, confirmar y ahí se está generando el caso. Y se cargó en forma exitosa y aparece aquí como pendiente de asignación. Este proceso, ¿cómo continúa? Que el sistema en forma automática se lo asigna a alguno de nuestros prestadores y en el plazo máximo de 5 días de corrido, uno de nuestros prestadores revisa los antecedentes,
ve, evalúa si cumple con todos los criterios de inclusión y que no haya criterios de exclusión y procede a responder la interconsulta. Ahora bien, si hay alguna cosa que no corresponda a la derivación a hospital digital, el resolutor les va a rechazar el caso y les va a llegar una respuesta donde está descrito por qué razón se rechazó y si es posible corregirlo o no. Hay veces, por ejemplo, si el examen viene asignado en forma errónea de otra persona, ustedes pueden volver a generar el caso y poner el examen que corresponde, pero si hay algún criterio que no corresponde la derivación a hospital digital, bueno, en ese caso el paciente tiene que quedar en lista de espera para atención presencial. Trabajando para usted.